Hola, en este vídeo vamos a ver algunos ejemplos de cómo se calcula la resistencia equivalente cuando tenemos una asociación de resistencias en serie, en paralelo o también una asociación mixta, que es una mezcla de ambas. Bueno, en el primer ejemplo nos dice calcula el valor de la resistencia equivalente para cada una de las asociaciones de la figura. En el apartado A, como veis, tenemos tres resistencias y están en serie, porque están conectadas en el mismo, como si fueran el mismo camino, en el mismo cable, en el mismo conductor. Y como ya hemos visto, cuando tenemos resistencias en serie, pues la resistencia equivalente es la suma de todas ellas. Aquí tenemos tres, pues sumamos las tres y esa será la resistencia equivalente. Es muy sencillo, pues sumamos todo y nos da 215 ohmios. Ya sabéis que la resistencia se mide en ohmios. Por tanto, cuando tenemos resistencias en serie, es muy sencillo, solamente hacer la suma. En el apartado B, como veis, tenemos dos resistencias que están conectadas en paralelo. Pues en este caso tenemos que tener en cuenta que se suman de esta forma. 1 partido por R es igual a 1 partido por R1 más 1 partido de R2. Si tuviéramos más, pues se haría de la misma forma. Bueno, para este caso pues tenéis que recordar cómo se suman las fracciones. En este caso tenemos que sumar 1/3 más 1/7, pues sacamos como un denominador y luego, cuidado aquí con los numeradores, el resultado es 10 partido por 21. Bueno, al final, ¿qué se va a quedar? Aquí llevar cuidado porque tenemos 1 partido por R es igual a 10 partido por 21. Pues aquí para calcular R, acordaros, multiplicamos 21 por 1 y dividimos entre 10. Estamos usando los productos cruzados. Si tenemos una igualdad de dos fracciones, pues esto es igual, en este caso sería A por D es igual a B por C. Son los productos cruzados que estamos usando. Por tanto, para calcular R, pues multiplicamos estos dos y dividimos por el opuesto. Acordaros que es esta propiedad, eso hay que usarlo bien aquí. Y también tener en cuenta pues la suma de fracciones, eso ya lo tenéis que saber. Sacamos como un denominador y hacemos la suma. Bueno, en este caso, pues como he dicho, será 21 por 1 partido por 10 y eso nos da 2,1 kilo ohmios. En el siguiente ejemplo, en la figura C, tenemos una asociación mixta, porque si os fijáis, estas dos resistencias están en serie y estas dos junto con la tercera están en paralelo. Bueno, ¿cómo hay que hacer cuando tenemos una asociación mixta? Pues vamos a juntar todo lo que podamos, paso por paso. Primero, aquí tenemos estas dos resistencias en serie, pues las podemos juntar. ¿Cómo se junta? Sumando las dos. Cuando tenemos resistencias en serie, sumamos, ya lo hemos visto. Por tanto, primero vamos a juntar R1 y R2 a la nueva resistencia, R1 y R2, a la resistencia equivalente de estas dos, la llamaremos R4. Bueno, eso es muy sencillo, 3 más 6, 9 ohmios. Por tanto, podemos simplificar esta asociación en esta. Hemos juntado R1 y R2 y se nos queda R4, que es 9 ohmios. ¿Y ahora qué tenemos? Pues tenemos una asociación de resistencias en paralelo. Y hay que sumar de la misma forma que hemos hecho en el apartado B. 1 partido por R es igual a 1 partido por 9 más 1 partido por 3. Y como hemos dicho, pues cuidado aquí al hacer la suma con fracciones, se nos va a quedar 4 partido por 9. Y luego tenemos 1 partido por R es igual a 4 partido por 9. Pues como hemos dicho, R va a ser igual a 9 por 1 partido por 4. Es decir, 9 entre 4, que es igual a 2,25 ohmios. Bueno, esos son ejemplos de asociaciones de resistencias en serie, en paralelo y mixtas. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí ahora tenemos un circuito, como veis aquí en la figura, y tenemos este circuito, como veis, está en paralelo. Las tres resistencias están en paralelo. Y tenemos que calcular, pues en el apartado A nos pide el valor de la resistencia equivalente, en el apartado B la intensidad
en el circuito, la intensidad de corriente que circula por el circuito, y luego el apartado C, la intensidad que circula por cada resistencia, es decir, I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Y como veis aquí tenemos el valor de cada resistencia, también tenemos la diferencia de potencial o la tensión del circuito, que es 18 voltios. Lo primero que vamos a hacer es al apartado calcular la resistencia equivalente. Pues como están en paralelo, ya lo hemos visto antes, tenemos que hacer esta suma. Hacemos la suma de fracciones que veis aquí. Y se nos queda que 1 partido por R es igual a 10 partido por 60, es decir, un sexto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues R será igual a 60 partido por 10, y eso es 6 ohmios. Ese es el valor de la resistencia equivalente. Aquí cuidado al calcular esto, 1 partido por R es igual a 10 partido de 60. Hacemos los productos cruzados, ya lo repito otra vez, cuidado con eso, no os equivoquéis. Bueno, por tanto la resistencia equivalente en este circuito en paralelo es de 6 ohmios. Como ya conocemos la resistencia equivalente del circuito y también tenemos la diferencia de potencial o tensión, pues podemos calcular la intensidad usando la ley de Ohm. Como ya conocemos en la ley de Ohm, nos dice que la resistencia es igual a la diferencia de potencial entre la intensidad. Y si de aquí despejamos intensidad, pues es igual a diferencia de potencial entre R. Solamente usar la ley de Ohm, aplicar la ley de Ohm. Y en este caso pues tenemos 18 entre 6. La intensidad, esta intensidad que circula por el circuito es de 3 amperios. Recordar que la intensidad se mide en amperios. Y ahora queremos calcular cada una de las intensidades que circula por el circuito. Como las tres resistencias están en paralelo, recordar que la suma de las tres intensidades, I sub 1 más I sub 2 más I sub 3, nos va a dar la intensidad que tenemos aquí, la intensidad 3 amperios. Bueno, ¿y cómo se calcula? Pues otra vez podemos aplicar la ley de Ohm, porque en un circuito en paralelo la diferencia de potencial es la misma, va a ser la misma en cada resistencia, y también conocemos el valor de cada resistencia. Por tanto, aplicamos de nuevo la ley de Ohm para cada resistencia. Es decir, I sub 1 va a ser igual a la diferencia de potencial, que es la misma en las tres, porque están en paralelo, entre R1, I sub 2 será V entre R2 e I sub 3 V entre R3. Bueno, si lo calculáis directamente, pues aquí tenéis los valores de I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Si hacéis la suma de las tres intensidades, nos tiene que dar 3. Como he dicho, la suma de I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 nos tiene que dar I, porque estamos en un circuito en paralelo, ya conocéis las fórmulas. Por tanto, si lo comprobáis, 1,8 más 0,9 más 0,3 nos da efectivamente 3 amperios, y el problema está resuelto correctamente. Bueno, son ejemplos, en este caso de circuito en paralelo. También hemos visto asociación en serie, en paralelo y mixta, y los próximos días estudiaremos circuitos mixtos, es decir, una mezcla de estos en paralelo y también en serie.